Buenos días, ya son las 10:30, vamos a comenzar con la clase. Hoy vamos a trabajar con lo que es el sistema nervioso. Vamos a continuar con el tema de coordinación nerviosa. Específicamente vamos a empezar con el sistema nervioso. Ya vimos lo que eran los órganos sensoriales, ahora vamos con el sistema nervioso. Tenemos el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Pero hoy vamos a estudiar todas las estructuras que conforman ese sistema nervioso. Estaríamos hablando entonces de lo que son las neuronas. Entonces les voy a compartir las diapositivas, me avisan si las logran ver. ¿Se ven las diapositivas? Sí, se ven las diapositivas. Bueno, entonces vamos a comenzar con el tema. Como les dije, vamos a comenzar con todo lo que es el sistema nervioso. El sistema nervioso es el que se va a encargar de interpretar todos los estímulos externos que recibimos, externos y también algunos internos, pero mayormente son estímulos externos. Entonces vamos a comenzar definiendo qué es el sistema nervioso. Este está constituido por un sistema de conductores. ¿Quiénes son estos conductores? Las neuronas, que van a transmitir la información de los receptores hacia las estructuras operativas. ¿Cuáles son los receptores? Por ejemplo, en la piel tenemos receptores que van a captar los estímulos externos. En la vista tenemos células receptoras que también van a captar esos estímulos. Entonces, esos receptores los van a llevar hacia las estructuras operativas, que son las que van a generar la respuesta. ¿Cuáles son esas estructuras operativas? Pueden ser músculos o pueden ser glándulas, que van a proporcionar la respuesta adecuada en el momento oportuno cuando el organismo lo necesite. Pero generalmente ocurre muy rápido. Siempre o mayormente son de acción rápida estas respuestas. Su función principal va a ser interpretar los impulsos nerviosos que provienen de los receptores y que son llevados hacia los efectores. Generalmente, la semana pasada creo que les di un ejemplo de cuando se daba un golpe en la rodilla, en la rótula, van al médico y el médico le da un golpecito con un martillito en la rótula. Ese sería el estímulo. Allí hay receptores, eso va a viajar hasta que llega a nuestro cerebro y el cerebro va a enviar la respuesta que la va a realizar un efector, que en este caso sería un músculo que va a provocar el movimiento de la pierna. Para su mejor comprensión, el sistema nervioso lo dividen en sistema nervioso central, que comprende al encéfalo y a la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que comprende a los nervios craneales y a los nervios espinales. Pero hoy vamos a estudiar son las células que conforman todo este sistema nervioso. Vamos con el tejido nervioso. ¿Cómo está constituido este tejido nervioso? Está constituido por los órganos del sistema nervioso, está constituido por tejido nervioso que a su vez está formado por 3 tipos de células. A ver si alguno conoce cuál es la principal célula del sistema nervioso. A ver, ¿quién tiene una idea? ¿Cuál es la principal célula del sistema nervioso? ¿Cuál será la principal? La neurona, muy bien. La neurona es la principal, pero hay 3 tipos de células en este tipo de tejido. La más importante es las neuronas. La neurona es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Es la principal célula del sistema nervioso. ¿Cuál va a ser su función? Conducir la información en forma de impulsos electroquímicos. Todos los impulsos nerviosos se dan por un potencial de acción, es decir, un cambio electroquímico en la célula, en la membrana celular. Entonces tenemos a las neuronas, que va a ser la que transmita ese impulso nervioso. Tenemos a las neuroglias, que estas forman el tejido de aislamiento y tienen una función de nutrición y sostén de las neuronas, es decir, van a
darle soporte a las neuronas, van a ser como la base de las neuronas, van a ser su sostén. También se les puede llamar astrocitos porque tienen forma estrellada. Por ejemplo, aquí tenemos una neurona y aquí tenemos un capilar sanguíneo. ¿Quién sostiene a la neurona para que esté en contacto con el capilar? Lo va a hacer la neuroglia. Por eso se dice que es la célula de sostén de las neuronas. Va a ser la base de las neuronas. Y por último tenemos a las microglias. Las microglias son pequeñas y de escaso protoplasma, es decir, tienen poco citoplasma, poca sustancia coloidal en su interior. ¿Cuál va a ser su función? Destruir los restos celulares del tejido nervioso, es decir, las microglias son las que le van a dar mantenimiento al tejido nervioso, van a eliminar todos los restos celulares. Además de esto, también van a ayudar a combatir microorganismos que vayan entrando al sistema nervioso. Aquí les coloco esta imagen de una microglia, dice taller microglia. ¿Por qué? Porque le hace el mantenimiento al tejido nervioso y a su vez lo protege de microorganismos o agentes patógenos que ingresen al sistema nervioso. Tiene esa doble función. O sea, podríamos decir que su función principal es la del mantenimiento del sistema o del tejido nervioso. Vamos con la morfología de la neurona, es decir, cuál es su estructura, cuáles son sus partes. Vamos a estudiar ahora cómo está conformada esa neurona. Las neuronas son de forma estrellada y su tamaño varía entre 6 y 100 micras. Esto va a variar de acuerdo a la especie, pero generalmente las más grandes son las del ser humano. En primer lugar tenemos el soma o cuerpo y tenemos las prolongaciones especializadas. En el soma o cuerpo, que es esto que está acá, perdón, esto de acá, nos vamos a encontrar con el núcleo. Esto de acá sería el núcleo que contiene un nucleolo bien desarrollado, es decir, va a tener su ADN aquí encerrado en el núcleo, va a estar en el nucleolo. Las neuronas no se reproducen, a pesar que tienen ADN no se reproducen, pero sí tienen un largo periodo de duración, pueden durar muchísimos años, solo que se van degenerando y por eso se van dañando las neuronas. Lo que sí se reproduce son las células madres del tejido nervioso, es decir, las células que se convierten en neuronas. Recuerden que tenemos células madres o células totipotenciales que se van a especializar, se pueden convertir en otro tipo de células. Pero las neuronas no se reproducen, solo que tienen un largo periodo de duración. Entonces, en el cuerpo soma nos vamos a encontrar con el núcleo, donde va a estar su material genético, y con el citoplasma, que sería toda la sustancia coloidal, que va a contener mitocondrias, que se encargan de la respiración celular, el aparato de Golgi, que se encarga de transportar sustancias, de recibir y de excretar sustancias dentro de la célula. Neurofibrillas, que son las que le dan forma a esta neurona, y los cuerpos de Nessie, que son pequeños gránulos que de allí van a salir lo que son los neurotransmisores que más adelante se le van a explicar. En las prolongaciones especializadas, que serían las dendritas y los axones, tenemos entonces el axón o cilindro eje, que comienza aquí y termina aquí. Este puede ser corto o puede medir más de 1 metro de largo. Puede variar de acuerdo al lugar donde se encuentra esa neurona, puede variar, puede ser largo o puede ser corto. Está rodeado por un líquido o una sustancia que se llama vaina de mielina. La vaina de mielina va a ser esto amarillo que va a recubrir ese axón. Y también presenta la vaina o célula de Schwann, que está en el centro de la vaina de mielina. Y presenta estrangulaciones llamadas nódulos de Rambier. Estrangulaciones serían estos pequeños espacios que hay entre una vaina de mielina y la otra.
aquí. Estos serían los nódulos de Ranvier. Luego tenemos a las dendritas, que son las prolongaciones del protoplasma, prolongaciones del citoplasma de la neurona. Son cortas y gruesas en su origen y son muy ramificadas. Estas son todas las dendritas, todas estas ramificaciones que están acá. Luego tenemos la clasificación de las neuronas. Luego tenemos la clasificación de las neuronas. Estas se clasifican según el número de dendritas y según su función. Según el número de dendritas pueden ser unipolares, bipolares y multipolares. La misma palabra lo dice. Si es unipolar, tienen una sola dendrita, una sola prolongación. Estas son típicas en los invertebrados y en la retina, en la vista, lo vamos a encontrar en el ojo. Los invertebrados, ¿cuáles serán los animales invertebrados? ¿Tienen o no tienen columna vertebral? ¿Tienen o no tienen columna vertebral los invertebrados? Sí tienen, segura. Ah, no tienen columna vertebral. Un ejemplo de un animal invertebrado, a ver. Un gusano, un insecto, muy bien, una cucaracha, un anélido, muy bien. Entonces, las unipolares tienen una sola dendrita. Las bipolares tienen dos dendritas. De aquí sale una prolongación y de acá sale otra prolongación. ¿Dónde vamos a tener este tipo de neuronas? En la vista, en el olfato y en el sentido del equilibrio. ¿Cuál es el sentido del equilibrio? A ver. ¿Cuál es el del equilibrio? Hay un órgano que ejerce doble función. ¿Cuál será entonces el qué? El oído, muy bien. El oído es el órgano del equilibrio. Luego tenemos a las multipolares que tienen numerosas dendritas, tienen numerosas prolongaciones. Estas son las más numerosas de los vertebrados, es decir, los que tienen columna vertebral, por ejemplo nosotros, y las encontramos en el sentido del tacto y en el movimiento. En el movimiento, el equilibrio estático y el equilibrio dinámico, que también tiene que ver con el oído. Vamos ahora con las neuronas según su función. Tenemos neuronas aferentes o sensitivas, eferentes o motoras, y tenemos las asociativas. Las aferentes son las que van a llevar el impulso nervioso desde la periferia hacia el sistema nervioso central. Es decir, el impulso va desde donde se recibe, es decir, si lo recibí en la piel, va a viajar desde el sentido del tacto hasta el cerebro, hasta el sistema nervioso central. Luego tenemos las eferentes que hacen lo contrario, va desde el sistema nervioso central hacia los ganglios o hacia la periferia, es decir, es cuando ya se interpreta el estímulo y se envía la respuesta. La aferente lleva el estímulo y la eferente lleva la respuesta. Y tenemos la asociativa, que va a transmitir el impulso desde una neurona sensitiva a una motora, es decir, son las que están en intermedio entre ellas. Desde la que está en el sistema nervioso central, viene una y otra que va transmitiendo el impulso hasta que llega a la que va a ejercer esa respuesta. Es decir, la que está en medio de las dos. Entonces tenemos las aferentes, eferentes y las asociativas. Por ejemplo, tenemos la neurona sensorial, que es la aferente o sensitiva. Ven, viaja desde el tejido, supongamos que este es un tejido de la piel. Va desde los tejidos hacia el sistema nervioso central. La eferente va desde el sistema nervioso central hacia el efector. En este caso me está poniendo como efector a un músculo, que va a ser el que ejecute la respuesta que está enviando el cerebro. Y tenemos la interneurona o neurona asociativa, que va a estar entre una neurona y la otra, desde el sistema nervioso central hacia el efector
o viceversa. Va a ser la que va a ir conectando una con la otra. Vamos ahora con la fisiología de una neurona, es decir, cómo funciona ella. ¿Qué es lo que hace ella? Ella va a recepcionar un estímulo o excitación, es decir, un cambio del medio exterior o del medio interior, lo va a transformar en un impulso nervioso y lo va a enviar el impulso nervioso hasta el órgano efector. ¿Cómo va a viajar ese impulso nervioso? Siempre va a ser de esta manera. Va desde la dendrita hasta el cuerpo o soma, luego pasa al axón, luego pasa a las ramificaciones terminales y de ahí a las dendritas de otra neurona. Siempre se va a conectar las ramificaciones terminales con las dendritas de otra neurona. Nunca va a ser ramificaciones terminales con ramificaciones terminales, no. Es ramificaciones terminales con dendritas de otra neurona. Vamos ahora con las propiedades de las neuronas. Tiene dos propiedades. La primera es excitabilidad o irritabilidad. Esto se refiere a la capacidad de responder a un estímulo. Si tenemos todos nuestros sentidos bien puestos, funcionando bien, entonces somos capaces de responder a un estímulo correctamente. Está más desarrollado en las neuronas aferentes. A ver, ¿cuáles eran las aferentes? ¿Cuáles eran las neuronas aferentes? ¿De dónde hacia dónde va el impulso? Las aferentes. ¿De dónde hacia dónde va el impulso? Ajá, son las mismas sensitivas. ¿De dónde hacia dónde va el impulso? ¿Dónde se recibe y hacia dónde se lleva? En las aferentes, ¿cómo viaja el impulso nervioso? Desde la periferia hasta el sistema nervioso central. Muy bien. Así. O sea, si yo lo recibo en la piel, va a viajar desde la piel hacia el cerebro. Esas son las aferentes. Y las eferentes es, al contrario, van de regreso. Van a enviar la respuesta. Entonces, la excitabilidad es la capacidad de responder a un estímulo. Está más desarrollada en las aferentes o sensitivas. Y la otra propiedad es la conductibilidad. La conductibilidad es la capacidad de transmitir un impulso nervioso. Es decir, esa función que tiene la neurona de pasar ese impulso nervioso de una neurona a otra. Eso es la conductibilidad. Conducir ese impulso nervioso. Ahora vamos con lo que es el impulso nervioso, porque hablamos mucho de lo que es el impulso nervioso, pero no hemos dicho cómo se forma, de qué trata ese impulso nervioso. El impulso nervioso es un cambio electroquímico que se produce en la neurona. Todas las células tienen una carga química, tienen carga positiva y tienen carga negativa. Entonces, el funcionamiento de las células se trata de un equilibrio en esas cargas negativas y positivas. Recordemos que tenemos dentro de la célula iones que pueden ser aniones o cationes. Es decir, pueden tener carga negativa o positiva. Por ejemplo, el sodio con carga puede ser positiva o negativa. Entonces, eso lo que mantiene es el equilibrio de la célula. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es una neurona cuando recibe un estímulo y ese estímulo se va a transformar en un impulso nervioso y va a viajar hacia otra neurona. Pero ¿cómo ocurre esto? Una neurona cuando está en reposo presenta carga positiva en la cara externa y carga negativa en la interna. Por ejemplo, esto que está acá es la cara interna de la neurona y esto que está acá es la carga externa. Entonces ella tiene carga positiva en la carga externa y carga negativa en la carga interna. Cuando se inicia el impulso nervioso se van a invertir estas cargas. Comienza aquí el impulso nervioso. Supongamos que todo esto es el axón. Esto me está representando el axón. Entonces el impulso nervioso empieza por aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Se despolariza la célula.
Entonces, ¿cómo va a ocurrir esto? Aquí yo tenía carga positiva y aquí negativa. Cuando se recibe ese estímulo, provoca que ocurra una inversión de cargas. Entonces, ahora en la cara interna va a haber carga positiva y en la externa carga negativa. ¿Qué ocurre? Esto va a viajar por todo el axón. Ven, aquí está en el inicio, luego va pasando y va pasando a través de todo el axón hasta que llega al final y pasa digamos que esa corriente electroquímica hacia la otra neurona. Entonces empieza aquí y va corriendo hasta que llega al final del axón, llega a las terminaciones nerviosas y va a pasar a las dendritas de la otra neurona. Entonces, la neurona en reposo presenta carga positiva en la cara externa y negativa en la cara interna. Al iniciar el impulso nervioso se invierten las cargas, ven, ya aquí se invirtió. El impulso pasa a lo largo de la membrana, va pasando por toda la zona de la membrana y esa carga eléctrica de la membrana se polariza, es decir, ya se va a equilibrar. Entonces, de esa manera ocurre, es un cambio en las cargas electroquímicas de la membrana que va a viajar a través de todo el axón hasta que llega a las terminaciones nerviosas y pasa a la otra neurona. Vamos ahora con lo que es la sinapsis. ¿Alguien sabe lo que es la sinapsis? A ver si alguno de ustedes tiene una idea de lo que es la sinapsis. ¿Qué será la sinapsis? Sinapsis, ¿saben qué es sinapsis? Una región de comunicación de quiénes. Región de comunicación entre una neurona, exacto. Va a ser la zona donde se comunique una neurona con la otra. Pero en realidad, las neuronas nunca están en contacto directo, o sea, nunca se llegan a pegar. Esto ocurre por neurotransmisores, sustancias que se liberan y pasan de una a otra. Sí llegan a estar muy cerca, pero en realidad no se tocan. Todo ocurre por medio de sustancias químicas, y eso se lo voy a explicar. Entonces, la sinapsis es el espacio de separación o zona de contacto funcional entre dos neuronas, es decir, donde va a ocurrir esa conducción del impulso nervioso, cuando va a pasar de una neurona hacia la otra. Eso va a ser la sinapsis, esa comunicación de una neurona con otra. ¿Cómo ocurre esta sinapsis? Va a haber una célula presináptica que va a ser la emisora del impulso nervioso y una célula postsináptica que va a ser la receptora de ese impulso nervioso. La zona donde se produce ese contacto es la sinapsis. Va a ser en las terminaciones axónicas de la neurona presináptica y las dendritas de la neurona postsináptica. ¿Cómo ocurre entonces? Los filamentos terminales del axón liberan una sustancia química. Estos filamentos terminales van a liberar una sustancia química llamada acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor. Esa va a ser la sustancia química que se libere. Esta acetilcolina se difunde a través de la sinapsis para llegar a la siguiente dendrita. Sale de acá y va a pasar a la dendrita de la neurona postsináptica. Va a despolarizar, permitiendo la circulación del impulso nervioso, es decir, ¿qué va a ocurrir? La inversión de las cargas, lo que les expliqué en la diapositiva anterior. La acetilcolina provoca que se inviertan esas cargas. Ahora, el interior va a tener carga positiva y el exterior carga negativa. Otra sustancia química es segregada por las terminaciones del axón. Esto va a segregar ahora la noradrenalina. Se segregan dos sustancias químicas, acetilcolina y noradrenalina. Pero primero se segrega la acetilcolina. Y la noradrenalina va a ser la que provoque que el impulso nervioso termine de pasar ya a la otra neurona. Entonces, la acetilcolina va a provocar
el cambio de las cargas y la noradrenalina va a permitir que ya el impulso nervioso pueda pasar completamente a la otra neurona. Aquí tenemos otra imagen. Los terminales axónicos, esto que está acá, se les llama también botones sinápticos. Son como, todas las terminaciones tienen forma redonda al final, que sería donde se encuentran estas vesículas que están acá. Estas vesículas son las que contienen los neurotransmisores. Esas vesículas también se les conoce como vesículas de Nesi o cuerpos de Nesi. Allí van a estar todo lo que son la acetilcolina, la noradrenalina y otro tipo de neurotransmisores. Entonces, se libera la acetilcolina, va a provocar en las dendritas de la otra neurona el cambio de cargas o la despolarización de la membrana de esa otra neurona. Luego se va a liberar la noradrenalina para que ya pueda pasar el impulso nervioso desde esta neurona hacia esta neurona. Y así va pasando de una neurona a otra hasta que llega al sistema nervioso central y luego ocurre lo mismo de regreso para que se ejecute la respuesta. Es todo un proceso que ocurre en cuestión de segundos. El telendrón son las mismas terminaciones axónicas. Telendrón son las mismas terminaciones axónicas. Puede recibir el nombre de terminales axónicos, telendrón o botones sinápticos. Esos tres nombres puede recibir. Terminales axónicos, telendrón o botones sinápticos. Continuamos. Ahora tenemos algunos neurotransmisores. Como ven, aquí tenemos una neurona que va a estar en contacto con otra. Y aquí se ve cuando un terminal axónico va a liberar esa sustancia, libera acetilcolina y va a liberar noradrenalina. Entonces vamos a explicar algunas. La principal es la acetilcolina. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde la vamos a ubicar? Tiene en las uniones neuromusculares, es decir, unión de músculo con células del tejido nervioso. ¿Cuál es su función? La contracción muscular y aumenta la secreción de vasopresina. Vasopresina, recuerden que tiene que ver con la regulación de líquidos en el organismo. Tiene un efecto excitatorio o inhibitorio. También aumenta el flujo sanguíneo del tracto gastrointestinal. Tenemos la GABA. Este es un aminoácido. Lo vamos a encontrar en las neuronas del encéfalo. De acuerdo a la ubicación de las neuronas, van a liberar diferentes tipos de neurotransmisores. Su función es disminuir la actividad eléctrica del cerebro y actúa como sedante. Es el inhibitorio más abundante. Cuando hablamos de inhibitorio es que provoca que no ocurran las funciones de ciertas glándulas, de ciertos órganos. Es decir, va a evitar el funcionamiento de algo. Cuando decimos inhibir es que se evita el funcionamiento de algo. Tenemos la serotonina, que la podemos encontrar en varias regiones del sistema nervioso central. Su función tiene que ver con el sueño, estado de ánimo y emociones. Y el mayor efecto es inhibitorio también. Inhibe algunas funciones. La dopamina la podemos encontrar en las neuronas del encéfalo y del sistema nervioso autónomo, es decir, en los nervios raquídeos y espinales. Su función está relacionada con las emociones, con el estado de ánimo y con la regulación del control motor, es decir, de nuestro movimiento. Su mayor efecto es inhibitorio también. Entonces, el impulso nervioso se da por la segregación de sustancias químicas. Por eso es que se da, no entra en contacto directamente una neurona con la otra. Nunca llegan a que se unen, a que se pegan, no. Todo ocurre por la liberación de sustancias químicas. Ok, con esto terminaríamos todo lo que son
las células del sistema nervioso. Entonces, por esta semana no les voy a dejar tarea, porque voy a prepararles para la próxima clase. Vamos a comenzar con el sistema nervioso central, pero lo voy a hacer corto para que trabajemos también con el libro de este tema. En este tema hay varias actividades, entonces yo las voy a avanzar la semana que viene con ustedes aquí en la clase, ¿sí? Esta semana no les dejaré tarea. ¿Alguna pregunta sobre el tema? En el cuaderno se supone que están llevando sus apuntes, igual que como si estuviesen en clases presenciales. Entonces, la semana que viene trabajamos con la aplicación práctica de este tema y avanzamos con lo que es el sistema nervioso central, que sería con el cerebro y la médula espinal. No, esta semana no me van a mandar nada, solo les voy a subir a Cubicol el video de la clase y las diapositivas. No voy a dejar tarea esta semana. Lo vamos a hacer aquí en clase la semana que viene. Bueno. Sí, los apuntes los pueden realizar en mapa mental, mapa conceptual, como ustedes quieran. No, les repito, esta semana no les dejaré tarea, solo tengan sus apuntes en el cuaderno. Les dejaré en Cubicol la grabación de la clase y las diapositivas. Listo, me despido, chicos, feliz fin de semana. Hasta el próximo jueves.